Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Palacio de la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, a la Cátedra Antonio Domínguez Ortiz de Historia, las actividades que esta universidad organiza de cara a la extensión universitaria de conexión con la ciudad. Y hoy tenemos la suerte de tener al profesor Miguel Molina Martínez, que es catedrático de Historia de América en la Universidad de Granada, en el Departamento de Historia Moderna y de América, y que va a pronunciar la conferencia La conquista de México, 500 años después, historia, mito y leyendas. El profesor Miguel Molina tiene una intensísima carrera académica a su espalda y de hecho fue director del Departamento de Historia Moderna y de América entre los años 1997 y el año 2009. Y bueno, su carrera profesional, como digo, es extensa, amplia y además muy intensa. Él es académico de la historia, comentábamos antes que desde la época de don Antonio Domínguez Ortiz, y además ha participado en numerosos proyectos de investigación, contabilizado 8, 2 de los cuales fue investigador principal, sobre muy variados temas relacionados con la historia de América, y que refleja muy bien su producción historiográfica, sus intereses profesionales a la hora de mirar a este apasionante continente y a una historia tan fundamental como es la historia moderna de América. Ha trabajado en realidad por los 3 siglos que comprenderían desde la época de la conquista hasta prácticamente la época de la independencia. Su línea de investigación se pueden sistematizar en disciplinamiento y vida cotidiana en la América colonial. También ha trabajado cuestiones de minería andina de los siglos XVI al siglo XVIII, lo que fue su tesis doctoral. También ha trabajado cuestiones relacionadas con el poder, como los cabildos, las élites locales en el Quito colonial o incluso la venta de cargos públicos y el ejercicio de poder en la India. De todas formas, no es fácil sistematizar todo lo que ha hecho el profesor Molina porque cuando vemos todos los artículos y los capítulos de libros que ha publicado y también las monografías, nos damos cuenta que ha tenido tiempo prácticamente para interesarse por todo. Además, creo que algunos de los que estamos aquí podemos dar fe de su altísima valía como docente. Yo tuve la suerte de conocerlo impartiendo una asignatura optativa entonces, no sé si ha desaparecido ya, que se llamaba América Prehispánica, y una de las cuestiones más interesantes que yo me pude llevar de esa asignatura, aparte de su pasión por aquel mundo y por las complejidades que había en la historia de América, una historia de la que yo prácticamente desconocía nada, si podía conocer algo era a partir de la conquista, fue una visión pues muy multicultural de todo lo que había allí, de la riqueza que podía haber allí, incluso una forma distinta de ver a los españoles y el proceso de conquista, ¿no? Por eso me hace especial ilusión que esté hoy aquí con nosotros para hablarnos precisamente de la conquista de México 500 años después. Bueno, hay distintos libros, no les quiero aburrir demasiado porque le quiero dar todo el protagonismo a él, pero bueno, empezar hablando, por ejemplo, de lo que fue su tesis doctoral, el Real Tribunal de Minería de Lima, 1785-1821, o bueno, su realización de una serie de estudios preliminares que yo creo, para obras importantes, que yo creo que definen muy bien sus intereses y su buena relación con algunos académicos y con algunos historiadores, o incluso algunas obras muy importantes para la historia de América. Por ejemplo, el estudio preliminar a la obra de don Antonio Domínguez Ortiz, América y la monarquía española, o por supuesto el estudio preliminar para una obra fundamental para comprender la leyenda negra desde allí, en este caso escrita desde Argentina, la de Rómulo Carbia, la leyenda negra hispanoamericana, en la editorial Marcial Pons, o incluso la relación que él siempre ha prestado, profesor Molina, me refiero a lo que es América y su relación con el reino de Granada, ¿no? Como el estudio preliminar que hizo para Colón en Santa Fe, Granada, de Francisco de Paula Valladares. Por destacar algunas obras más, pues podemos hablar de su incursión en la biografía, por ejemplo, la biografía que tiene sobre el accitano Pedro de Mendoza, el fundador de Buenos Aires, o incluso la biografía que tiene, el estudio biográfico que tiene sobre Antonio de Ulloa, este ilustrado científico militar interesantísimo, en este caso en Huancavelica. Y bueno, terminar con una obra clásica ya, pero publicada precisamente cuando iba a ser el centenario del descubrimiento de América, o a las puertas, en 1991,
que tiene mucho que ver con uno de los aspectos predilectos de lo que se conoce como la leyenda negra, y es la conquista de América, y que es un tema relacionado con lo que nos viene a traer hoy, que creo que está bastante actualidad por el éxito que algunos libros, algunas publicaciones han tenido recientemente, y el debate que todavía se viene generando sobre la historia de España, sobre la historia imperial de España, y sobre todo en su relación con América, el tema de la leyenda negra. Él publicó un estudio en 1991 que creo que es referente, y que él, tanto este como toda la obra que tiene, pues creo que lo avala suficientemente para estar aquí, además en una cátedra que lleva el nombre de Antonio Domínguez Ortiz, del que fue tan amigo y que tuvo tanta relación. Muchísimas gracias, Miguel, y adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tus elogiosas palabras. Oyéndote estaba pensando si acaso no estabas creando unas expectativas demasiado altas entre el auditorio que no pudiera satisfacer. Pero bueno, es un reto que asumo con mucho gusto. Y gracias también, como director de la cátedra, Domínguez Ortiz, de la Madraza, por hacerme partícipe de esta charla y por invitarme a este ciclo. Para que te escuchen aquí. Sí. Un ciclo sobre el 5º centenario de la conquista de México, que creo que es oportuno y necesario, toda vez que las instituciones oficiales españolas hayan dado cierta espalda a esta conmemoración. Entonces, felicito a la cátedra y a los organizadores del ciclo por esta decisión de incorporar a la programación una temática como la de la conquista de México, porque, insisto, es necesaria y oportuna a 500 años de haber ocurrido aquellos acontecimientos. Así que el tema que yo les propongo hoy pues guarda estrecha relación con algunos de los trabajos que ya ha citado Miguel Ángel en la presentación, la leyenda negra, el tema de la conquista y otras aportaciones que a lo largo del tiempo he ido trabajando, y con todo ello pues he elaborado esta charla que espero pueda servirles también para poder, después de ella, en la calle o en sus casas, poder reflexionar un poquito sobre este acontecimiento 500 años después. Fue en 1946 cuando se descubrieron en una pequeña iglesia, la Iglesia del Jesús, en el centro histórico de México, los huesos o los restos de Hernán Cortés. Allí habían permanecido ocultos durante 123 años, ya que Lucas Alamán en 1823 los escondió para ocultarlos y evitar que fueran saqueados en los tumultuosos años que siguieron a la independencia a partir de 1821. Una vez que estos restos fueron autentificados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se volvieron a depositar en la misma urna, una en la que está en la actualidad, cubierta con una lápida de bronce a 3 metros de altura, con una escueta inscripción: Hernán Cortés, 1485-1547. Allí se conservan los restos de Hernán Cortés, con una discreta vigilancia por el miedo, como digo, a su vandalización. No hay ninguna estatua de Hernán Cortés en México. No hay ninguna calle que recuerde su nombre. Sin embargo, Hernán Cortés está en la boca de todos. Lleva muchos años en boca de todos. Por tanto, la pregunta es pertinente. ¿Qué pasa con Hernán Cortés en México? Para tratar de intentar responder a algunas de las claves que podrían dar respuesta a esta interrogante, me voy a permitir traer unas citas
que creo que nos ponen sobre la pista de este problema. Octavio Paz, que no necesita ninguna presentación, escribió: apenas Cortés deje de ser un mito ahistórico y se convierta en lo que es realmente, un personaje histórico, los mexicanos podrán verse a sí mismos con una mirada más clara, generosa y serena. Cortés divide a los mexicanos, envenena las almas y alimenta rencores anacrónicos y absurdos. El odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. El mito nos impide vernos en nuestro pasado y, sobre todo, impide la reconciliación de México con su otra mitad. Antonio Cordero, que es un pensador mexicano que escribe, sus escritos van dirigidos a preguntarse cómo son los mexicanos y por qué son como son, escribió: el mexicano tiene las características de un huérfano porque desconoce al menos la mitad de lo que es. Si tomamos como nuestra maternidad simbólica la parte indígena, que podría estar representada por la Malinche, la negamos y la denigramos. Y por el otro lado, tenemos velada y olvidada la parte hispana. Entonces, ¿quiénes somos y con qué nos quedamos? Francisco de la Maza, un insigne historiador del arte virreinal mexicano, escribió: a Hernán Cortés, como a toda personalidad histórica, no hay que elogiarlo sin más ni más, ni insultarlo sin menos ni menos. Hay que explicarlo. Enrique Krause, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, para analizar a Cortés es la hora de los historiadores, no de los políticos. Y José Luis Martínez, otro mexicano que tiene a su espalda una de las mejores biografías de Hernán Cortés, acompañada de 4 voluminosos tomos de documentación cortesiana, también escribió al respecto. ¿Acaso alguna vez consigamos librar a Cortés de las ideologías y estudiarlo con la cruel objetividad de la historia para descubrir, con luces y sombras, una personalidad excepcional? Ignorar o mutilar la historia no la cambia. Como podrán comprobar todos ustedes, estamos ante un tema difícil de abordar. Yo todos los años en clase pues me veo en la tesitura de abordar y de explicar la conquista de América, es el primer tema del programa. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo nos podemos acercar al conocer la conquista de América? La respuesta no es fácil, desde luego, si tenemos en cuenta una serie de circunstancias que determinan ese conocimiento. A bote pronto, la conquista, esos 30-40 años primeros del siglo XVI, es, por lo pronto, como digo, un escenario de batalla ideológico, político, ético, moral, etc. Es, por lo demás, un tema donde confrontan la leyenda negra y la leyenda blanca. Y esto es así desde que Bartolomé de las Casas escribió la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Y desde luego la conquista es un tema que se ha convertido pues, también en un escenario apropiado para los relatos identitarios, nacionalistas, indigenistas, de todo tipo. Ante estas tesituras, ante esta problemática, mi posición al respecto está clara y como historiador no puede ser otra, que es la reivindicación del análisis histórico. La historia como una ciencia rigurosa, con su propia metodología, capaz de acabar con los mitos y de superar las leyendas. A propósito, en una cita que siempre me gusta traer a colación, del historiador francés Jacques Laffage, autor de un buen libro sobre los conquistadores, aunque tiene ya sus años, donde afirma que los conquistadores merecen algo más que una leyenda negra o una exaltación heroica.
merecen una historia crítica, sin odio y sin complacencias. Aún así, la conquista es un tema difícil de abordar, porque tenemos un problema capital, que es cómo se aprende o cómo llega la información de la conquista a las distintas generaciones o a los jóvenes. Si nos centramos en España, la historia de América o la conquista, descubrimiento y conquista, colonización, se estudia vagamente, por decir algo, en segundo de bachillerato. Y digo vagamente porque el programa se centra y el profesorado con los que he hablado obviamente van casi directos al siglo XIX y XX, porque es el tema o la temática que luego va a caer en EBAU, la antigua selectividad. Con lo cual, estos temas quedan prácticamente olvidados o no se enseñan. Y si nos vamos a la universidad, pues prácticamente más de lo mismo. La historia de América se enseña en el grado de historia, con unas asignaturas troncales obligatorias. Una de ellas es obviamente la historia de América en la época colonial, pero puedo decir, porque la llevo impartiendo muchos años, que los alumnos que llegan prácticamente desconocen la temática que se va a abordar a lo largo del cuatrimestre. Y esto es una realidad triste, ¿eh? Así como llegan a la universidad más formados en otras materias, en la historia colonial de América llegan prácticamente en blanco. Y si nos vamos a Iberoamérica, pues, ¿qué les voy a decir? La mayor parte de los libros de texto se difunde una imagen negativa de la conquista y, por extensión, de toda la colonización española. En el caso mexicano, pues existen para los niveles de primaria unos libros que el Estado reparte gratuitamente y a partir de ellos se trabaja en las aulas. Esta parquedad y esta situación de la docencia de la historia de la conquista contrasta notablemente con el papel y protagonismo que tienen las redes sociales y los no historiadores o los advenedizos que han llovido de un tiempo a esta parte, que se creen con capacidad para sentar cátedra en temas americanistas. De manera que esta realidad, poca docencia en las aulas y mucha información procedente de las redes sociales, los medios de comunicación, me ha llevado a preguntarme, y les planteo a ustedes también la pregunta, ¿dónde y cómo se forman nuestros jóvenes en el conocimiento de la historia de la conquista de América? Les traigo una encuesta sacada de un artículo que acaba de aparecer este verano, que ha publicado Tomás Calvo Buezas, catedrático de Antropología Social de la Universidad Complutense, una encuesta sobre una pregunta, bueno, hay muchas preguntas en el artículo, pero yo he sacado la que más nos interesa aquí, que es la conquista y colonización de América. ¿Fue una obra civilizadora o un genocidio de indios? Como pueden ver, en esta última encuesta, la del año 19, el 37% se inclinaba por la obra civilizadora, el 59,9%, el 60%, se inclinaba por el genocidio y matanza de indios. Y esto ha sido así durante bastante tiempo, ciertamente que no tan agudizado como en la última fecha de referencia, el 2019, pero ya en el año 93, como pueden observar, dominaba el genocidio y la matanza de indios con un 49% frente a un 43%, que fue obra civilizadora. Pero desde entonces se ha ido acentuando esa inclinación hacia
el genocidio y la matanza de indios. Y bueno, y no me extraña el resultado de esta encuesta, porque yo todos los años, al comienzo del curso, también, de una forma informal, planteo una encuesta similar. Obviamente no es escrita ni nada, sino a modo pues, de ir conociendo, de ir poco sentando las bases, que conocen, que no conoce el alumnado, y ese primer tema, que es la conquista, pues viene al hilo pues, para plantear una pregunta bastante similar. Y tengo que decir que año tras año gana el genocidio y la matanza de indios frente a este proyecto de obra civilizadora. Bueno, así está el tema, y por eso era tan importante la pregunta que me hacía antes: ¿dónde se forman nuestros jóvenes en el conocimiento de la historia de la conquista? ¿Por qué a segundo de grado de los alumnos de historia llegan con esta formación, con esta idea claramente definida sobre la valoración de la obra de España en América? ¿Dónde la han aprendido? ¿De dónde la han sacado? Una de las respuestas fáciles pues es, y ciertamente que así es, la pervivencia y la actualidad de la leyenda negra. Como ha dicho Miguel Ángel, hace ya 30 años que escribí este librito para la editorial Nerea, La leyenda negra, y tengo que decir que pasado estas 3 décadas, la mayor parte de lo que escribí allí tiene plena vigencia y actualidad. Se ha escrito mucho después de aquel libro sobre la leyenda negra, y están los últimos trabajos de Ricardo García Cárcel, del cual tomo algunos de estos elementos e ideas que ahora les comento brevemente, pero que prácticamente se ha movido muy poco la ficha en este sentido. Pervivencia y actualidad de la leyenda negra, porque muchos mitos y tópicos clásicos, antiguos, siguen hoy plenamente de actualidad. Están tan arraigados que están, en el argot coloquial, vivitos y coleando. A esto se suma una aportación de Ricardo García Cárcel, la actitud española victimista y el complejo de inferioridad de los españoles, que contribuye muy mucho a esa vigencia y actualidad de la leyenda negra. Luego está la cuestión nacionalista, acentuada pues, en los últimos años, donde todas estas posturas que intentan debilitar al Estado pues, se encuentran en la leyenda negra pues, más que instrumentos y herramientas hábiles pues, para poder debilitar la unidad del Estado. Y luego hay otra cuestión que también he tenido oportunidad de palpar, que es la pervivencia de la leyenda negra como síntoma, como expresión del rechazo al régimen franquista, que también erróneamente acuñó la leyenda blanca, y en consecuencia atacar al régimen franquista es atacar la leyenda blanca. De manera que hay mucho de pervivencia en leyenda negra pues como una postura hacia o rechazando el régimen franquista. Y luego está lo que últimamente empieza a ser ya una práctica en realidad, desde que a partir del 2010 comenzaron las conmemoraciones del bicentenario de las independencias, de las cuales llevamos ya 11 años, pues está el ajuste de cuentas de aquellos gobiernos con la metrópoli española. Un ajuste de cuentas desfasado, anacrónico, pero que tenemos pues, ejemplos muy claros y que están en la mente de todos, como esa petición del presidente mexicano López Obrador de pedir perdón, y otras muchas más actitudes
no tan publicitadas, pero que se enmarcan en esta actitud de aquellos gobiernos de estar continuamente demandando a España por aquellos 50 años de conquista, o si quieren, por aquellos 3 siglos de, entre comillas, tiranía colonial. En fin, podría ir citando muchos más aspectos que podrían darnos pistas para entender un poco por qué todavía hoy, lejos de desaparecer, tenemos una leyenda negra que interfiere en el conocimiento histórico y que interfiere en el verdadero acercamiento al conocimiento del perfil de la figura de Hernán Cortés. Aquí les traigo una serie de obras de la larguísima relación que podríamos traer a colación sobre este tema de uno y otro sentido. He traído expresamente el libro, diría que mítico libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, porque justo en 2021 han pasado 50 años de su primera edición, en 1971. El siglo XXI ha tenido o ha creído oportuno hacer una edición conmemorativa del 50 aniversario de esa primera edición, una edición con ilustraciones, etcétera, aunque el texto obviamente es el mismo. Esta obra fue el libro de cabecera de la izquierda latinoamericana en los años 70. Tuvo la enorme fortuna publicitaria de ser prohibido por las dictaduras de aquellos momentos y se ha convertido en un referente, como digo, absoluto sobre esa imagen negativa que se tiene de España en aquellos territorios. Lo curioso, y quizá esto todo el mundo no lo sepa, es que el libro, de sus 300 y pico páginas, solamente dedica 50 a lo que es la conquista, ni siquiera la conquista, la colonización española. El resto se dedica a la colonización inglesa y a la colonización norteamericana. Sin embargo, curiosamente, este libro ha quedado como símbolo, como lectura, para criticar la colonización española. El otro libro, en esta misma línea, es el libro de Miquel Izar, profesor de la Universidad de Barcelona, que también ha tenido bastante éxito junto con una serie de artículos publicados en distintas revistas. El libro es El rechazo a la civilización, sobre quienes no se tragaron que las Indias fueron aquella maravilla. Es un libro en el que desarrolla una crítica feroz a lo que él llama la leyenda apologética legitimadora, entre nosotros la leyenda blanca. Todos sus escritos son ataques directos a autores y contenidos de la leyenda blanca, entre los que también me incluyó, porque ciertamente no le gustó mi libro de la leyenda negra. Hemos polemizado alguna vez en algún artículo relativo reciente que publiqué, pero bueno, el debate es lo interesante y entre historiadores el debate y la crítica es sana, necesaria y saludable. Y en el otro bando tenemos pues, una serie de libros con mayor o menor fortuna. Bueno, extraigo aquí algunos, estos como podía haber traído otros, de Iván Vélez, un autor muy prolífico al respecto, sobre la leyenda negra. Acaba de publicar otro sobre Hernán Cortés, el más conocido, Imperiofobia y leyenda negra, de María Elvira Roca Barea, o este de 2021, reciente, del diplomático argentino Marcelo Gullo Omodeo, Madre Patria,
desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Ninguno de estos son historiadores. Es casi una tónica muy común en todos aquellos que escriben sobre leyenda blanca o leyenda negra. Últimamente, el libro, que tiene cierto respaldo científico, es este sobre la sombra de la leyenda negra, que es el resultado de un congreso, cuya actas se han publicado bajo este título, coordinado y dirigido por María José Villaverde Rico y Francisco Castillo Urbano, catedráticos de pensamiento político de la Complutense y de la Universidad de Alcalá de Henares, respectivamente. Pero bueno, es una pequeña muestra para que vean cómo está el patio y cómo es el debate que tenemos entre manos. La historia de la conquista de América está plagada de mitos historiográficos. La frase no es mía. La frase es de este historiador inglés, Matthew Restall, que a principios de los años 20, principios del 2000, por 2003 o 2004, publicó este libro que ha hecho pues también mucha fortuna, Los 7 mitos de la conquista española, que ha completado recientemente con esta otra obra, Cuando Moctezuma conoció a Cortés. 2 textos en los que su objetivo primordial es desmitificar la conquista, rebatir los mitos que tradicionalmente se han venido sosteniendo acerca del proceso de la conquista. Hoy por hoy, Matthew Restall es el historiador que encabeza la denominada Escuela Nueva Historia de la Conquista, con unos estudios a fondo, nuevas lecturas de las propias crónicas y a base de contextualización de esa etapa. Algunos de los mitos, no traigo los 7 porque tampoco es cuestión de aburrirles a ustedes con el discurso que desarrolla en este primer libro, pero sí algunos que creo que todos alguna vez, de una forma u otra, hemos oído y hemos asumido. El mito de los hombres excepcionales, que consiste básicamente en convertir las conquistas en obra de un personaje. Convertir la conquista de México en Hernán Cortés, la de Perú en Francisco Pizarro, y así sucesivamente. La personificación de la conquista. Para Matthew Restall esto es un grave error, porque la conquista es mucho más que un hombre. Es el concurso de muchos hombres. Es la contextualización de la época. ¿Qué se encuentran? ¿Qué dificultades? ¿Con quién hay que pactar? ¿Con quién no hay que pactar? ¿Qué relaciones se establecen? Es decir, dejarlo todo a un individuo es uno de esos mitos. Y de hecho, decimos Hernán Cortés y automáticamente conquista de México y viceversa. Pero esto no es un tema de un individuo. Es el tema de una colectividad con sus propias ideas y en su propio contexto, diríamos en su propia escenografía. El mito del conquistador blanco, que olvida obviamente a otros colectivos. Identificamos la conquista de México como la conquista de 200, 300 españoles, encabezados por Hernán Cortés. Nos olvidamos de los cientos y miles de indígenas que colaboraron y apoyaron a Hernán Cortés en esa conquista. El mito de la superioridad, el mito que viene también de Bartolomé de las Casas, cuando encabezó su brevísima relación de la destrucción de las Indias con esta muy efectista
metáfora de los feroces leones para identificar a los españoles y las mansas ovejas para identificar a los indígenas. Esta idea es también absolutamente falsa porque sabemos, y en este caso los mexicas, la cultura prehispánica que conoció Hernán Cortés, pues no eran mansas ovejas, obviamente. Tenían una estructura militar muy consolidada y que le permitió, entre otras cosas, a partir de ese enclave, ese islote en mitad del lago que fue Tenochtitlan, avanzar y conquistar militarmente un vasto territorio que es el que conocemos como el Imperio Azteca. Y el mito de la devastación indígena, la socorrida hecatombe demográfica y el genocidio, que en el caso de la conquista pues está bien estudiado, y a poco que pensemos, esa postura, esa tesis homicídica que planteó también el Bueno de las Casas, se viene abajo, porque la conquista de México, en el tiempo que duró, con los efectivos militares y con el armamento de esos efectivos, materialmente, matemáticamente imposible que hubiesen provocado el nivel de muertes que se atribuye a la conquista o que las Casas atribuían a la conquista. De manera que aquí ven 4 de los 7 mitos que Restal pues, se ha encargado de bajar de esos altares en los que allí estaba. Hoy por hoy, la historia, la ciencia histórica, se ha encargado, afortunadamente, de desmantelar estos mitos. Por eso hay que confiar en el análisis histórico, hay que confiar en los historiadores y olvidarse de los mitos y de las leyendas. Hoy por hoy la conquista está estudiada exhaustivamente, en toda su complejidad, atendiendo a todos los flancos, podríamos decir, y encardinada en su contexto histórico. La propia figura de Hernán Cortés, ¿qué les voy a decir? Biografía sobre biografía en base a documentación y a contextualización de los hechos. Está estudiada la desarticulación del mundo indígena, está estudiada y se sigue estudiando el mundo indígena desde todas sus perspectivas, la desestructuración de ese mundo, la conversión, en fin, el dramatismo de entrar en una nueva cultura. Se ha estudiado por activa y por pasiva todo lo que es el servicio personal indígena, y particularmente los dos elementos más cruciales y polémicos, la encomienda y la mita. Se ha estudiado, se estudia la problemática de la recopilación de leyes de India, su diferente grado de aplicación, etcétera, etcétera. Lo resumiría diciendo que en la actualidad hay un gran número de proyectos de investigación, de grupos de investigación multidisciplinares, internacionales, que se ocupan de estos temas desde el punto de vista histórico, y ahí tenemos una excelente bibliografía al respecto. Pero curiosamente, a pesar de todos estos análisis históricos, todo este avance de la historia, aún así, y ustedes no se sorprenderán, los mitos siguen vivos. No hay nada más que asomarse al cine, a la literatura, a las redes, para comprobar o para detectar, y yo me pregunto, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirven los libros de historia si cualquier contertulio, una noche, larga lo que se le ocurre, y eso tiene una audiencia y una repercusión,
infinitamente mayor que un libro de historia rigurosamente elaborado, documentado. Este es un problema y yo entono mi mea culpa porque los historiadores divulgamos poco. Y esa es mi opinión y así la planteo. La historia ha perdido la batalla de la opinión pública. La opinión pública se guía no por el historiador, desgraciadamente, sino por el contertulio de turno, por las redes. Por eso me preguntaba al principio, ¿dónde se forman nuestros jóvenes en el conocimiento de la historia, en este caso de la historia de América, o de la conquista en particular? Obviamente con este panorama tampoco se pueden sorprender ustedes que tengamos un panorama pues abierto y expuesto al revisionismo histórico y oportunista, porque es un terreno abonado. Hoy percibimos a Cortés no desde el ámbito de la historia, sino percibimos a Cortés a través de lo que los mitos nos han dicho de Hernán Cortés. Y Cortés se mueve entre el mito hispanista y el mito indigenista. De una forma u otra, Cortés se ha hecho y se ha consolidado como mito. El mito ha servido como un instrumento de identidad nacional. Durante el régimen franquista así sirvió. Hernán Cortés, pues base de esa hispanidad, el conquistador por antonomasia. Pero Hernán Cortés, a la inversa, es también el instrumento de la nacionalidad mexicana, en tanto en cuanto se niega. En México, la identidad nacional está en tanto en cuanto se niega a Hernán Cortés. En un caso o en otro, el mito es un obstáculo para el análisis histórico. El mito ha hecho pasto o domina en las interpretaciones partidistas, ideológicas, etcétera, etcétera. Y el mito ha hecho que de héroe universal pues, se haya convertido Cortés en icono de la leyenda negra. Todo, insisto, apartando, dejando al margen a la historia. Como todo mito, el de Cortés, no podría ser menos, es unívoco y simple. Es decir, no entiende de grises, no entiende de realidades complejas o ambiguas. En los mitos no hay ambigüedades. El mito es también ideología, no lo olvidemos. Y por tanto, un mito condenado a perpetuarse, porque la ideología siempre va a estar ahí. Y por lo demás, es un mito estéril y nocivo, porque divide más que une. Y hoy en día lo tenemos esto más claro que el agua. Impide una visión serena del pasado. Y me remito a los textos que leí al principio de esta charla. Me voy a detener un poquito en preguntar un poco cómo se han formado estos mitos. Partimos del hecho de que conocemos a Cortés a través de los mitos. ¿Cómo se han formado estos mitos? Pues el mito hispanista de Hernán Cortés lo empezó a forjar él mismo, cuando escribió sus cartas de relación, donde se presenta como el héroe. Las cartas que escribe a Carlos V, y a partir de ahí, el resto de los cronistas fueron agrandando la bola, esta bola de nieve, que convirtieron a Hernán Cortés pues, en el Alejandro Magno, en el Julio César o en el Moisés indiano. Aquí en este mismo ciclo
el profesor Cuatriello pues impartió una magnífica conferencia sobre el Moisés indiano, donde evidentemente se identificaba a Cortés con este Moisés que salva a su pueblo y lo lleva a una nueva, vida, a una nueva realidad y les da una nueva patria. Los cronistas del siglo XVI en adelante pues han ido consolidando este mito hispanista de Hernán Cortés, el héroe, el civilizador, la providencia. López de Gómara, Bernardia del Castillo, Solórzano Pereira, Antonio de Solís, ya en el siglo XVII, en el XVIII Benito Feijóo, José Cadalso, más adelante Modesto Lafuente, Rafael Altemira y, por supuesto, toda la historiografía del régimen franquista relativa a la historia de América, que participaron, divulgaron y consolidaron este mito hispano de Hernán Cortés. Visto desde el caso mexicano, es también muy interesante, porque desde México se vio a Hernán Cortés como el fundador de la Nueva España. Desde este gran personaje que fue Lucas Alamán a Carlos Pereira en el siglo XX, ¿no? Y en la actualidad, pues historiadores mexicanos como Juan Miralles, que le llama inventor de México, o el libro de Úrsula Camba y Alejandro Rosas, que no dudan en calificarlo como el padre de la nación mexicana. De manera que el mito hispano lo tenemos aquí y lo tenemos también al otro lado del océano. Bueno, aquí les traigo este biombo que actualmente se exhibe en la exposición que hay en el Museo del Prado, el Tornaviaje, de la que es comisario nuestro compañero Rafael López Guzmán. Lo traigo a título de ejemplo, cómo en la época colonial en México, Cortés actúa y es referente de la conciencia mexicana. En realidad, hasta la independencia, Cortés no cambia de cara, de signo. Y este es un ejemplo muy claro. Nivel doméstico, un biombo, tradición china con estas 10 hojas plegables. Por una cara, el relato de la conquista. Desde el margen izquierdo, derecho superior, la entrada de Cortés, el recibimiento por Moctezuma y el resto del biombo con distintas escenas que recrean diferentes episodios de la conquista de México. Para los criollos es el punto de partida de su razón de ser. Por el otro lado del biombo, por la otra cara, una magnífica imagen de la Ciudad de México, que quiere significar: esto es lo que hemos hecho, esto es lo que ha venido después de la conquista. Orgullo criollo, con esta magnífica representación de la Ciudad de México del siglo XVII. El mito indígena de Hernán Cortés, como acabo de decir, pues comienza a fraguarse en los albores de la independencia y fundamentalmente después de la independencia. Autores como Francisco Javier Clavijero, jesuita, que escribió desde el exilio en Italia una historia de los antiguos mexicanos, puso en valor eso, la historia de los antiguos mexicanos, los anteriores a Hernán Cortés, y reivindicó su cultura previa a la conquista. Y luego Servando Teresa de Mier, implicado directamente en la independencia, pues avanzó en esa idea de defensa del indígena y cierto olvido ya de lo que significaba Cortés. Pero es el discurso de la construcción de las nuevas nacionalidades a raíz de la independencia cuando convierte a Hernán Cortés en el villano de la película, cuando se olvida
ese carácter que había tenido durante todo el periodo colonial, y la historiografía liberal decimonónica pues hizo el resto. El siglo XIX es la caída de Hernán Cortés en este sentido, que ha continuado prácticamente sin ningún altibajo hasta hoy, hasta nuestros días. Por eso hoy el mito es el mito del villano, el antihéroe, el genocida. Y así como el biombo, en el caso anterior, servía para afianzar la conciencia criolla colonial, también la iconografía vino al servicio de este otro mito, el mito indígena de Hernán Cortés, y ahí están los murales de Diego de Rivera en el Palacio Nacional de México, algún fragmento del cual les muestro aquí, donde nos presenta a un Hernán Cortés deforme, símbolo de decadencia, de crítica, de aberración, en sintonía con lo que era el contenido de este mito. Es un mito que sigue una secuencia muy lógica, que ensalza el mundo prehispánico, en este caso el mundo azteca, lo idealiza, un mundo idealizado que se trunca dramáticamente por la llegada de Hernán Cortés, que lo destruye, y que es un mundo que vuelve a surgir con la independencia y la liberación. Esta secuencia, que hoy funciona a las mil maravillas y que la pueden ver aquí, en este tuit que he rescatado del gobierno mexicano. En 2021 conmemoramos 700 años de la fundación de México, 500 años de la invasión europea y 200 años de nuestra independencia. La imagen oficial estará dedicada a Quetzalcóatl, cuya figura representa la grandeza y la herencia cultural de los pueblos indígenas. Yo he añadido que esto es una expresión pura y dura de un revisionismo político incapaz de asumir su propia historia. Porque no se conmemoran 700 años de la fundación de México. Se conmemoran la fundación en 1321 de Tenochtitlan, la capital de lo que luego sería el Imperio Mexica. Y el Imperio Mexica no es México. México es mucho más que el territorio del Imperio Mexica. 500 años de la invasión europea. Ya he dicho antes que Restal se encargó de desmitificar que aquí lo que llaman invasión europea fue una auténtica guerra civil entre diferentes pueblos indígenas, obviamente encabezados por las huestes españolas. Y 200 años de nuestra independencia, 1821. Habría que recordar, y quizá esto tampoco se sabe, que esta independencia culmina en 1821 con el Plan Iguala y la formación del ejército trigarante. En ese Plan Iguala, entre otras cosas, se plantea y se proyecta ofrecer el gobierno del México independiente a Fernando VII. Han oído bien, a Fernando VII o a alguno de la familia o algún miembro de la familia real. Que obviamente no ocurrió porque la familia real y Fernando VII no aceptaron. Y fue la ocasión que aprovechó el ejército, que comandaba el ejército realista, Agustín de Iturbide, para proclamarse emperador, inaugurando así la primera fase de la independencia de México, que como saben es el imperio
de Agustín I. Esto normalmente no se dice, y lo que nos plantean es que hace 200 años aquel pueblo, aquel mundo indígena fue liberado y adquirió un protagonismo que obviamente no está. Y el segundo párrafo también tiene su comentario. La imagen oficial está dedicada a Quetzalcóatl, cuya figura representa la grandeza y la herencia cultural de los pueblos indígenas. Pero México es mucho más que los pueblos indígenas. Aquí es coger una parte por el todo. Es coger al mundo indígena como si fuera todo México. Que ya lo decía Octavio Paz cuando leí al principio, y los otros autores. Nos estamos olvidando de medio México. ¿Y por qué no la Virgen de Guadalupe, que tomó el relevo de Hernán Cortés a finales del siglo XVIII? Quetzalcóatl representa a una parte de México, pero no es todo México. Lo decía antes, y de estos tuits y muchas más cosas, pues estamos en el revisionismo ahistórico. Ciertamente que la revisión en historia es algo consustancial. El historiador tiene como objetivo constante revisar, porque aparecen nuevos documentos, porque hay una nueva forma de mirar los papeles. Hay que revisar, hay que modificar tesis si es necesario. Pero el revisionismo mal entendido puede llevar a situaciones totalmente ajenas y totalmente contrarias a lo que exige la tarea rigurosa y científica de la historia. Porque el revisionista y el mal revisionista no contrasta, no se esfuerza en la documentación. Lo que va buscando es construir un relato que se acomode a sus propios intereses, a su ideología. Y así, bueno, pues la conquista es un pasado viviente. Tampoco la frase es mía. La frase es del historiador sueco Sverker Arnoldsson. Y que yo la pongo en clase como punto de partida para un debate. ¿Qué entendéis vosotros aquí? Le digo a los alumnos. La conquista es un pasado viviente. Pues lo que significa que la conquista hoy es como si ocurriera la semana pasada, ayer. Hablamos de ella pues como si todavía estuviéramos metidos en ella. Las venas siguen abiertas, aquí entrecomillado porque habrán reparado que la frase es de Eduardo Galeano. Y tan de actualidad, pues bueno, que este 12 de octubre en Granada amanecimos con la estatua de Isabel la Católica y Colón con esta pintada. Las venas de América Latina siguen abiertas. O la estatua de Hernán Cortés en su Medellín natural, pintada de rojo. Esto es lo que nos lleva este revisionismo mal entendido. También el revisionismo político ha ganado la batalla frente a la historia. Soy pesimista al respecto y así lo reconozco. Creo que lo que se ve, lo que se oye, la historia, repito, ha perdido la batalla de la calle, más que nos pese a los historiadores. Y para ir cerrando mi charla, quiero proponer una mirada a Hernán Cortés desde la historia. Desde la historia. Citando en primer lugar este libro
que tiene este subjetivo título, Miradas sobre Hernán Cortés, que es resultado de un congreso que coordinó nuestra colega de Historia de América de Valladolid, María Carmen Martínez Martínez, y la profesora de la UNAM, Alicia Mayer. Es un libro donde se dan cita a un conjunto de trabajos, de estudios críticos, históricos, que sitúan por lo pronto al personaje en su contexto histórico, condición capital, que resaltan las habilidades del conquistador, pero también lo critican y censuran lo que hay que censurar. Señalan errores y aciertos, tropiezos, etc. Un gran conocedor de la historia moderna de España, Bartolomé Benassar, calificó a Hernán Cortés conquistador de lo imposible. Es el subtítulo que lleva su biografía de Hernán Cortés. Y ahí tenemos pues, a un Cortés genio militar, dotes de organizador, un hombre dinámico, con talento político, diplomático, negociador. Y os traigo esta breve cita del propio libro. Hernán Cortés fue el único conquistador al que se le podía considerar como genial, no tanto por la conquista de la Confederación Mexica, como por su capacidad para fascinar a miles de personas a lo largo de 5 siglos. El historiador francés Christian Duverger subtituló su libro sobre Hernán Cortés Más allá de la leyenda. Y es un libro en el que despoja al hombre de su condición de mito para perfilar a un personaje nada ordinario y muy lejos del tradicional arquetipo. Y en la reseña crítica que hizo El País del libro, pues se puede leer: en el haber del historiador francés hay que anotar su contribución a revisar la percepción de un personaje que yace enterrado por la aculturación, el papanatismo y los complejos españoles, y satanizado por la historiografía oficial mexicana. El historiador mexicano Fernando Cervantes subtituló a su vez su libro Conquistadores con una historia diferente. Nuestra percepción de los conquistadores ha acabado enredada en un mito extrañamente pertinaz, pertinaz, que ve en la historia de España poco más que la crónica de una crueldad al servicio de la reacción política y el fanatismo religioso. Es un libro de este año. Y la crítica, pues un libro basado en fuentes primarias hasta ahora inexploradas, como diarios, cartas, crónicas, tratados polémicos, y donde se replantea la historia de la conquista española del Nuevo Mundo dentro del contexto político e intelectual del que surgieron sus principales actores. Y otro libro de este año, de Esteban Miracaballos, Hernán Cortés, que él subtitula Una biografía para el siglo XXI, y donde escribe: es obvio que la tolerancia o la razón son conceptos anacrónicos en aquella época, caracterizada justo por lo contrario, por la intolerancia, la intransigencia y la sinrazón. Cortés formaba parte de una civilización occidental etnocéntrica que se consideraba mejor y, por tanto, con el derecho a ocupar y a civilizar a los pueblos inferiores. ¿Se le puede censurar por ello? Efectivamente, no. No se puede criminalizar por pensar y actuar de una forma que estaba generalizada en la España de su tiempo. Pertenecía a una época y obviamente actuó de acuerdo a los principios que la sociedad de su tiempo le exigía. Y quiero terminar con el recuerdo de los maestros. En primer lugar, un guiño a la cátedra que organiza esta conferencia, Cátedra Antonio Domínguez Ortiz, pero sobre todo por lo que
Nos enseñó don Antonio y todo lo que pudimos aprender de él. He seleccionado una cita de un artículo que él escribió en 1995 y que yo incorporé a esta edición que ha citado Miguel Ángel al principio, esta edición de textos americanistas de Domínguez Ortiz. Y de alguna forma es un recuerdo al historiador al que tanto le debo y que de alguna forma, como todos los maestros, ya en su día planteó cuestiones que hoy son una exigencia inexcusable en todo quehacer histórico contemporáneo. Decía don Antonio en aquel 1995, el conquistador, se dice unas veces, fue la flor de la hidalguía española que partió hacia el Nuevo Mundo a derramar su sangre por su Dios y por su rey. La otra cara de la moneda no es menos extremosa. Los conquistadores fueron un atajo de bandidos. La hez de España que sació en poblaciones inocentes sus ansias de codicia y desenfreno. Entre estas dos imágenes tan distintas, tratemos de aproximarnos a la realidad. Tratemos de aproximarnos a la realidad. Lo leo y parece que lo estoy escuchando, con su voz grave, pausada, llena de sabiduría, un maestro en definitiva. Tratemos de aproximarnos a la realidad entre estas dos imágenes tan diferentes. Y finalmente, unas reflexiones para incitar el debate o, como dije al principio, ya cada uno en su casa que medite y hable sobre estas cuestiones. ¿Es posible entender México sin su pasado colonial? ¿Tiene sentido borrar 3 siglos de su historia? ¿Qué subyace en México tras la negación de Hernán Cortés? ¿O qué sucede en España, dando la espalda al 5º centenario de la conquista? Muchas gracias. Muchísimas gracias por una brillantísima, magnífica conferencia, profesor Miguel Molina. Yo creo que tenemos un tiempo para hacer preguntas, cuestiones, y se agradecería que utilizasen el micrófono para que así quedase grabado y los que están en casa o los que lo vean posteriormente pues puedan disfrutar también de esto. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a lanzarme, ¿no? Me interesa muchísimo el tema de las estatuas y la frase que nos ha intentado transmitir de cómo percibimos a Cortés, ¿no? como mito de la conquista, ¿no? Con lo que identificamos la conquista a través de los mitos, ¿no? Es decir, la historia a través de los mitos, ¿no? Y bueno, cómo esto está en la sociedad y esta idea que ha insistido en el que en realidad la sociedad pues desconoce la historia, no está interesada en la historia y tiene una visión del pasado pues muy marcada por los mitos, ¿no? Hay algunos teóricos que sostienen que en realidad ellos no están preocupados por la historia, sino que más bien eso es memoria, ¿no? Le llaman memoria de algo en lo que posiblemente pues a ellos les interpele, pues porque habla más del presente que del pasado, y que en realidad esas personas, tanto en España como aquí, estoy pensando en políticos que hacen comentarios sobre lo que fue la conquista en España y también en el caso del presidente de México, o la gente que vandaliza
las estatuas o que las cuestionan, que quizás no están hablando tanto de historia, sino que están hablando más del presente. ¿Qué piensas? Pues como historiador, que no entiendo esa dualidad, entiendo la dualidad, pero desde el punto de vista de la historia, la memoria es otra cuestión, es otra cuestión. Yo reivindico la historia. La memoria, bien, pero no se puede. El problema que tenemos aquí es querer convertir la memoria en historia. Este es un peligro que lo estamos padeciendo. La memoria como relato histórico. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú lo has expresado muy bien. Si me están hablando de esto, como memoria, no es historia. Si aceptamos la memoria como vehículo necesario o como vehículo que hoy por hoy es el que es, los historiadores sobramos. ¿Cuál es el papel del historiador? Tenemos que reivindicar, y aquí insisto, el historiador en su conjunto no reivindica su labor, porque todos vivimos encerrados en nuestros propios círculos, que si el archivo, que si la publicación, que si el congreso. ¿Y dónde está el fruto de nuestra investigación? Porque si eso llegara a la calle, el que exhibe la memoria podría tener algunos elementos más de juicio para ser más cauto, más prudente y, dicho de otra manera, ser más respetuoso con la historia. Porque la memoria, ¿en manos de quién? Pues de unos y de otros. Yo pienso aquí, mi memoria es esta y largo así. Yo pienso asao, largo así. Entonces, ¿a qué nos aferramos? Es que son dos niveles totalmente diferentes de abordar un pasado. Pero ahí hay una pregunta que me parece que es interesantísima y yo creo que tenemos que mirar hacia ella porque posiblemente es la que más nos quema, ¿no? Me refiero a la que tiene que ver, a la última, ¿no? ¿Qué sucede en España dando la espalda al quinto centenario? Está claro que el gobierno se ha inhibido de esto y también los gobiernos regionales, porque podían haber tomado también alguna iniciativa o incluso, bueno, he escuchado que algunos ayuntamientos han salvo gobierno regional, salvo Extremadura. Salvo Extremadura que, bueno, tiene su propia asociación y ha montado hace poco tiempo un gran congreso sobre Hernán Cortés, sobre este Pero está sobre claro este tema. que pero fuera de Extremadura ciertamente nada. Pero la inhibición bien explicada está claro porque es un tema que puede ser políticamente polémico, ¿verdad? Claro. Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema y es la mayoría de los historiadores, científicos, académicos, bueno, tienen una concepción de la conquista que nos ha explicado que es compleja, tiene luces, sombras, es una cuestión bastante asentada. Pero el problema, siguiendo con lo que estaba señalando, es que ¿por qué es tan difícil transmitir una historia a la sociedad que contenga luces y sombras y que sea compleja? Porque esto es uno de los problemas que también tienen que preocupar al historiador. Es decir, uno puede difundir una idea sobre lo que sucedió, pero siempre, desde el punto de vista del receptor, quiere blancos o negros, ¿no? Entonces, claro. ¿Por qué es tan difícil? Digo porque, en el fondo, es usurpar a la historia una de las grandes potencialidades que podía tener, ¿no? Estaba señalando antes, al principio, decía la capacidad integradora que puede tener explicar la historia o explicar la conquista de manera compleja. Pero ¿por qué crees que la historia a la hora de divulgar no funciona bien en complejidades, no funciona bien en matices? En primer lugar, porque la historia
al menos lo que conocemos nosotros, no se ha divulgado. Es decir, el primer problema es que no se divulga. Y cuando se divulga, encuentra toda una serie de obstáculos, de muros, que hacen muy difícil que se asiente esa divulgación. Lo he dicho antes y clase, y recurro también a la experiencia de la clase, porque arroja mucha luz sobre todo esto, ¿no? Explicamos, hablamos la complejidad como señales, vamos a explicar la conquista desde este marco complejo, etcétera, etcétera. Pero, si luego en la calle te llega el divulgador de turno, el contertulio, el que sea, y te lanza un discurso contrario, es muy difícil que eso cale, porque la historia y la divulgación, que es poca, pero la que se hace, encuentra o tiene enfrente un enemigo capital, irrebatible, que es la calle, que son las redes sociales. Esto en otros países no ocurre tanto, porque tienen más tradición de divulgación histórica. Ahí están los ingleses y los franceses, que divulgan de maravilla. Y nosotros no le llegamos ni a la altura de la zapatilla, divulgando. Tenemos ese hándicap. Y cuando logramos divulgar, de inmediato se cae el castillo, porque evidentemente hay otras fuerzas, hay otros movimientos que echan por tierra esa divulgación. Yo lo veo así de esta manera. Es importante divulgar. Una cosa que hace muy bien Esteban Mira Caballos, que ha escrito este último libro de este verano sobre Hernán Cortés. Él es profesor de instituto, es académico de la Academia Dominicana de la Historia, pero tiene un blog donde él difunde y plantea, discute. No sé dónde saca el tiempo para escribir en el blog, con sus clases en el instituto, etcétera, etcétera, pero bueno, lo cierto es que tiene un blog y divulga, pero es una aguja en un pajar. El resto no hacemos esto, la mayoría no hacemos esto, no divulgamos. Y es un problema. Siento. Profesor Jiménez Estrella, aquí. En primer lugar, quiero felicitarte por tu magnífica conferencia que deja muy clarificados determinados conceptos. Y simplemente por participar un poco en este interesantísimo debate, ya que has lanzado esa piedra que está mediando un poco la onda, creo que mi impresión es que por mucho que tratemos de divulgar, hay acontecimientos históricos que se dejan manosear, se dejan manipular por un discurso de carácter ideológico, nacionalista, que defiende determinadas esencias. Y ante eso, el historiador siempre tiene la batalla totalmente perdida, porque la fuerza de los símbolos, de los mitos, se antepone y pisa de forma rotunda a la propia realidad histórica, por mucho que nos empeñemos en hacer el rigor y lectura científica del pasado. Y hay algo que tú has puesto ahí en tu diapositiva, en tu PowerPoint, que me ha llamado profundamente la atención y que me parece muy interesante, ¿no? Hacer referencia a la efeméride en la que se utiliza el apelativo de 200 años de invasión europea, ¿no? A ver, lo tienes por ahí, ¿verdad? Sí, el tuit. Esa. Sí, 500 años, perdón, de la invasión europea, 200 años de independencia. Fíjate, si hacemos
trocamos los conceptos y vemos determinados discursos políticos que hablan de la invasión musulmana en España. O sea, cuando se habla del periodo hispano-romano, se habla de proceso civilizatorio, se habla de proceso de... Y cuando se habla de la presencia musulmana, se habla de invasión. O sea, es interesantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de la utilización ideológica el mismo ciclo, de la historia, ¿no? un pasado idealizado que se destruye con una invasión y que se recupera. Simplemente era esa pequeña reflexión que se puede utilizar esos mismos conceptos cambiando Sí. a los actores. Porque ese es el mito y ese es el discurso político. Tú mismo lo has dicho, es lo que de alguna forma u otra he tratado de desarrollar aquí, y me he mostrado pesimista como historiador. Los historiadores tenemos perdida la batalla frente a la opinión pública, frente a los políticos ni te cuento. Esto es una batalla perdida, por más que divulguemos en nuestro país. Muy difícil. Profesora Arias de Saavedra. Bueno, yo también te quiero felicitar, Miguel, por una conferencia que me ha parecido magnífica, que me ha gustado mucho y muy sugerente la idea y en lo que ibas diciendo. Solo voy a hacer una cortilla a propósito del tema de la divulgación. Es muy significativo que tú has señalado a un profesor que sí divulga la conquista y es profesor de secundaria. Y dice, ¿de dónde saca el tiempo? Quizás no tiene tantas obligaciones como tenemos los profesores universitarios de publicar en revistas para tal, para ese sello, para el no sé cuánto. Es decir, es triste, pero estamos demasiado metidos en nuestro mundo académico, tú lo has señalado muy bien, y le estamos dejando el relato de la historia a periodistas sin preparación, a divulgadores, a tertulianos, lo has dicho tú magistralmente, y es una pena. Y esto unido a lo que muy lúcidamente también ha apuntado Antonio, a que son temas tan sensibles y que tienen que ver tanto con la identidad de los colectivos, de los pueblos, etc., que es muy difícil. Y verdaderamente yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que la verdad es pesimista, que no parece que esto vaya a cambiar. Es una bella postilla y para felicitar de Muchas gracias, Inmaculada. Totalmente de acuerdo. Pero siempre en la historia ha habido moda. Moda a favor, moda en contra. Esto es un hecho que está ahí. Y que la civilización lo está demostrando. Podemos ser ahora mismo un pesimistas. Vamos a mirar al futuro. No un cierto optimismo de que se arreglan muchas cosas. Muy bien, Magdalena. ¿Ahí detrás hay una palabra? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, la verdad es que me ha parecido fabulosa, magnífica. Y bueno, sí que tengo una percepción optimista porque esto justamente es un acto de divulgación y a mí me ha resultado muy beneficioso. No soy historiadora, pero sí tengo bastante interés en la historia de México porque recientemente he estado allí 3 meses y he constatado varias de las cuestiones que nos presentaba esta tarde. Por un lado, que efectivamente somos muy ignorantes de la historia de América. Yo cuando llegué allí descubrí que conocía muy poco, que no tenía una información de secundaria, no me había dotado de la base. Y bueno, sí que tenía bastante interés en conocer. Y justamente llegué cuando estaba celebrándose los 700 años de la Fundación de México y efectivamente nos venden esta idea, bueno, el gobierno está teniendo una campaña publicitaria como si fuera un conjunto, ¿no? Lo que los pueblos prehispánicos hubieran sido un conjunto y empecé a rascar un poco y estaban los aztecas, los chultecas, los tlaxcaltecas, ¿no? Y me ha parecido muy interesante y usted lo refiere aquí. Y efectivamente también en relación, pues, por ejemplo,
con que no se puede borrar el pasado colonial, porque efectivamente, como usted le decía, ¿por qué no han utilizado la imagen de la Virgen de Guadalupe, que apareció en 1531 y que es un símbolo que hoy en día cohesiona a todo el país y que no se entendería ese símbolo sin la llegada de los españoles, de la cultura católica, ¿no? De hecho, el propio partido de López Obrador se llama Morena en un guiño también a este símbolo nacional, ¿no? Y también, bueno, yo creo que tenemos mucho reconocimiento en España, que se está celebrando, bueno, porque por ejemplo en México, desde la independencia, su forma de construir su identidad, como usted ha dicho muy bien, es a la contra, ¿no? O sea, España es como un referente muy importante del cual desligarse, del cual independizarse, y eso en nuestra identidad nacional y cultural actual no hemos tenido que hacer ese ejercicio, no sé, o no está tan presente la historia de América porque no ha formado parte de la construcción de nuestra identidad actual. No sé. Pero bueno, en cualquier caso que quería agradecerle mucho la conferencia y que me ha aportado muchos datos muy interesantes. Pues muchísimas gracias. He vuelto a esta diapositiva porque la quería cerrar también con esta foto, que no es una foto simplemente para ilustrar, es una foto que resume México, el México de hoy. La catedral, el sagrario, el arte virreinal y sus gentes en ese zócalo, en esa plaza, blancos, indígenas y mestizos. Es todo un símbolo de México. Quería decir que, claro, México no se entiende tampoco sin el sincretismo que se ha producido a lo largo de esta historia, de todo este siglo de historia. Y, por ejemplo, el Día de Muertos, que se celebró hace poco, también se publicita como una costumbre prehispánica, no se entiende sin la influencia de la cultura católica. Y la fecha incluso es el Día de todos los santos españoles, ¿no? Nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si les parece, los vamos a dejar aquí, pero no sin antes darle un aplauso por su fantástica conferencia.